Génesis capítulo 20, traducción el lenguaje actual. Abraham, Sara y Abimelech. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. Por eso Abimelech, que era rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo: «Vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre». Pero Abimelech ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió: «Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que Sara era su hermana, y ella no lo negó. En este asunto me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo». En ese mismo sueño Dios le dijo: «Ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre. Él es el profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán». Al día siguiente, muy temprano, Abimelech mandó que todas sus asistentes se presentaran ante él. En cuanto Abimelech les contó lo sucedido, ellos sintieron mucho miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: «¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hice para que echaras sobre mí y sobre mi reino una culpa tan grande? Lo que me has hecho no se le hace a nadie. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando?» Y Abraham respondió: «Es que pensé que aquí nadie adora a mi Dios, y que me matarían para quitarme a mi esposa. La verdad es que ella es mi hermana, y me dejaron casarme con ella porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Cuando Dios me pidió abandonar mi tierra, yo le pedí que a donde quiera que fuéramos, dijera que era mi hermana». Abimelech tomó ovejas, vacas, esclavas y esclavos, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su esposa y le dijo: «Ahí está mi país, para que escojas el lugar donde quieras vivir». A Sara le dijo: «Le estoy entregando a tu hermano 1000 monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. Nadie podrá hablar mal de ti». Entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelech, y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelech pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara, Dios no dejaba que los tuvieran. Génesis capítulo 21, traducción en lenguaje actual. El nacimiento de Isaac. Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y, en la fecha señalada, tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac.
y lo circuncidó a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Isaac fue creciendo, y el día en que Sara dejó de amamantarlo, Abraham hizo una gran fiesta. Abraham despide a Agar y a su hijo. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaban de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con su hijo Isaac. Esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: No te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Beerseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse. No muy lejos de allí, mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente, su madre lo casó con una egipcia. Abraham y Abimelech. Por esos días, Abimelech fue a visitar a Abraham. Lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar, Abimelech le dijo a Abraham: He visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo, delante de Él, que nunca me harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien, tal como yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país, donde has venido a vivir. Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelech se disculpó y le aseguró: No tengo idea de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada y yo no lo supe hasta hoy.
Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelec para hacer un trato entre dos. Pero como puso aparte 7 ovejitas, Abimelec le preguntó: ¿Y esto qué significa? ¿Por qué has apartado esas 7 ovejitas? Abraham le respondió: Quiero que recibas estas 7 ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llamó Beerseba, porque allí Abraham y Abimelec se hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato con Abraham en Beerseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham, por su parte, se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí, en Beerseba, plantó un árbol para adorar al Dios eterno. Génesis capítulo 22, traducción en lenguaje actual. Abraham obedece a Dios. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: Quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le preguntó a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: Ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham, respondió. Y Dios le dijo: No le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: Por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se pueden contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán,
Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes, y juntos regresaron a Beerseba, donde vivían los hijos de Nahor. Algún tiempo después, alguien fue a decirle a Abraham: tu cuñada Milca y tu hermano Nahor ya tienen 8 hijos. Estos son sus nombres: Uz, Buz, Kemuel, Kesed, Aso, Pildas, Idlaf y Betuel. Uz fue el primero de todos. Kemuel fue el padre de Aram, y Betuel fue el padre de Rebeca. Además, Nahor tuvo 4 hijos con Ruma, su segunda esposa: Teba, Gaham, Taas, Maaca. Génesis capítulo 23, traducción en lenguaje actual. Muerte de Sara. Sara llegó a vivir 127 años y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán. Después de que Abraham lloró su muerte, fue a hablar con los hititas que allí vivían y les dijo: aunque no soy más que un extranjero que ha venido a vivir entre ustedes, véndanme algún terreno en donde pueda enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: respetable señor, todos nosotros lo consideramos una persona muy importante. Entierre usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas, que ninguno de nosotros se la negará. Abraham se puso de pie y con mucho respeto les dijo: si realmente quieren que yo entierre aquí a mi esposa, les ruego que convenzan a Efrón, hijo de Zohar, de que me venda la cueva que tiene en Macpela, la que está junto a su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una tumba de mi propiedad. Como Efrón estaba sentado entre ellos, le respondió Abraham en voz alta, para que lo oyeran todas las autoridades hititas allí reunidas: respetable señor, no le vendo la cueva, más bien se la regalo junto con el campo en el que está. Nuestras autoridades son testigos de que yo le regalo todo esto. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham, con mucho respeto, le dijo a Efrón, delante de todos ellos: tenga usted la bondad de escucharme. Yo le pagaré el precio del campo. Le ruego aceptar mi dinero para que pueda yo enterrar a mi esposa. Efrón le contestó: señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Eso no es gran cosa entre usted y yo. Vaya usted y entierre a su esposa. Este precio le pareció bien a Abraham, y le pagó a Efrón las 400 monedas de plata, siguiendo las reglas de los comerciantes. Así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham, junto con todos los árboles que había en el campo. De esto fueron testigos todas las autoridades hititas. Una vez cerrado el trato, Abraham enterró a Sara en esa cueva, la cual está en Hebrón, frente al bosque de Mamre, en la región de Canaán.